Bueno, hola, hola. Saludamos a todos los amantes de la literatura que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y el día de hoy nos encontramos con René Chelle, ¿cierto? Que ya estamos teniendo un debate respecto a cuál es la pronunciación de su seudónimo como escritor y entonces, aprovechando que lo tenemos hoy aquí, nos gustaría saber un poquito más acerca de la pronunciación de este seudónimo, de dónde surge y quién es René. Bienvenida, René. Mu- Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecerle a Letras Negras por esta entrevista y aparte de eso me siento halagado porque seré prácticamente el primer mexicano que pues están entrevistando porque los he seguido por el canal de YouTube y lo que es las redes sociales y casi todos han sido colombianos, pero para mí es un honor ser el primer mexicano que están entrevistando, que sea uno de tantos mexicanos el cual lleguen a entrevistar. Y bueno, pues mi nombre es Iván Renato Zúñiga Carrasco y el seudónimo se pronunciaría René Chelé. ¿Y cómo surge este seudónimo? René es por Renato y Chelé surge porque en una ocasión me encontraba con mi esposa de viaje allá en Viena, en Austria. Entonces estábamos visitando los museos de allá, de aquella región, y pues veía que había los grandes autores como Klimt o por ejemplo Basquiat o otros autores como Saisi y dije, ¿y por qué no utilizar algún seudónimo yo? Y dije, pues voy a hacer un juego de palabras como las de estos autores de los grandes del arte moderno. Y dije, a ver, vamos a jugar con palabras como Shogad, Shudag, Shegad, Shele. Ah, como que Shele se escucha bien, porque Shele es una palabra alemana que pues prácticamente tiene el significado de cascarita. Eso fue lo que llegué a encontrar ahí en el buscador, pero se pronuncia Shele. Entonces, pues prácticamente dije, me voy a quedar con el nombre de René Shele. Entonces, de ahí es que se quedó como tal ese seudónimo. Y aparte, Shelley se escribe con S y yo le cambié la S por la Z. Así es como está el seudónimo. Es un seudónimo muy curiosito porque se arriesga uno al hecho de que lo conozcan por diversas interpretaciones del seudónimo, como me pasó a mí, que yo dije, bueno, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo le vamos a decir? Aún así dije, voy a esperar que el autor tenga la posibilidad de contarnos un poquito más sobre el seudónimo, porque los seudónimos dicen mucho de uno como escritor. Cuando uno no decide usar su nombre, sino que decide crearse un nombre, quiere crear una personalidad que abarque lo que uno es como escritor y este no se queda atrás. Y, Exacto. y como en un principio se me olvidó lo más importante, el día de hoy estamos presentando la obra La Tríada Perfecta. Entonces yo quería iniciar hablando un poquito sobre la obra, pero en principio me gustaría que usted nos hablara un poquito más sobre usted, su recorrido, de dónde es, lo que usted nos quiera contar a los que estamos aquí interesados en conocer un poco más de usted y de su obra, para ponernos al día antes de empezar a hablar de la Tríada Perfecta. Muy bien. Bueno, pues yo nací en la Ciudad de México el 27 de febrero de 1973. Estudié la carrera de medicina, soy médico cirujano y homeópata por parte del Instituto Politécnico Nacional. Tengo la especialidad de epidemiología por parte de la Secretaría de Salud y tengo un magíster en lo que es Dirección de Gobierno y Políticas Públicas por parte de la Universidad del Sur allá en Cancún, Quintana Roo. Pues prácticamente eh, ese es como tal una pequeña semblanza de mi vida. La otra situación es de que, pues, en cierta manera, tengo varias publicaciones, de las cuales no solamente son de salud pública o epidemiología, sino también me he infiltrado en áreas como lo que es la sociología, la antropología, la arqueología, porque uno diría, bueno, pero ¿qué hace un epidemiólogo metido en esas áreas? Entonces dije, es que yo soy un apasionado totalmente de la arqueología
y también de la antropología. Tal es así que he involucrado a mi esposa que hagamos viajes a las zonas arqueológicas y estemos explorando sitios y andemos por todas partes. Igual hasta tan es así mi pasión por estar escribiendo artículos que pues hasta he hecho que muchos de mis familiares, mi misma esposa, tengan a bien a publicar pues en su área como tal, pero siempre he querido que todos publiquen, que todos quieran estar publicando. Y de hecho, pues prácticamente mi acercamiento a su bello país de Colombia fue que allá se publicaron 4 de los artículos que tengo. Uno sobre lo que es la navegación maya, el otro es sobre la arquitectura de Maya, pero que es exclusiva de la zona de acá de Quintana Roo. El otro es sobre el vudú y otro más es sobre una práctica mágica que se lleva en lo que son las Antillas y en Belice. Están publicadas en la revista de la Universidad del Norte. Ustedes nada más me googlean como Iván Renato Zúñiga Carrasco y ahí pueden encontrar pues varias de las publicaciones, sobre todo las que les comento, del vudú, que pues ha tenido pues varias citas en libros y también en artículos, y no se diga sobre todo lo de la arquitectura maya. Ese pues prácticamente ha trascendido fuertemente porque yo estuve viviendo casi 10 años allá en lo que fue Cancún. Entonces, pues mi pasión por andar recorriendo y viendo, pues dije, voy a hacer un artículo sobre todos estos, sobre todo la arquitectura que es propia de esa región. Y No, así prácticamente. un recorrido impecable. Pues se sorprende uno encontrarse a una persona como con una amplia, digamos, bibliografía, por así decirlo. Ha trabajado distintos temas, y entonces yo le iba a preguntar, ¿cómo termina consolidando la tríada perfecta, que es saltar a la literatura y es ficción en este caso? Pero supongo yo que es la pasión por diferentes culturas, por diferentes áreas del conocimiento, lo que lleva a crear este libro, precisamente por lo que me cuentas, y creo que ya no me sorprende. En un principio, cuando vi su biografía, dije, ¿cómo llega uno de ser médico, de ser doctor, a escribir ficción, por ejemplo? Y una ficción como esta, que está tan llena y tan complementada con tantas historias, con tantas deidades, con tanto conocimiento de todos los lados, pero ahorita entiendo un poquito mejor de dónde surge esa necesidad. Se ve que es un amante de las letras en sus diferentes modalidades, y pues creo que ahorita la sorpresa pasa a un segundo plano. En este caso, creo que tiene todo el sentido del mundo la construcción de este libro. Aún así, me gustaría que usted nos cuente un poquito más cómo aparece la triada perfecta, cómo construye usted no solamente artículos, investigaciones, sino que se aventura a escribir este libro. Bueno, les voy a comentar desde cuando inició prácticamente la idea, sobre todo de crear algunos de los personajes que ahí surgen. Nos trasladamos a lo que es los años 80 prácticamente. A lo mejor a muchos de los que son mis contemporáneos les habrá en algún momento tocado ver es una caricatura, una serie animada se llamaba Los Verdaderos Cazafantasmas. Los Verdaderos Cazafantasmas prácticamente es la animación, pero de la película como tal. Salen los mismos personajes, la dinámica es esa de que atrapan fantasmas y los encierran en un contenedor. Entonces, en uno de los capítulos de estos verdaderos cazafantasmas, sale un capítulo donde hablan sobre el Necronomicon, escrito por el magnífico Lovecraft, y también ahí hablan de Cthulhu, que es también uno de los personajes que vienen ahí en la tríada perfecta. Entonces a mí me llamó la atención mucho eso de Cthulhu y del Necronomicon, porque les estoy hablando cuando a lo mejor tendría en los 80 unos
quizá unos 13 años, 14 años. De hecho, yo ya desde los 9 años, pues escribía, pero escribía cuentitos relacionados a lo mejor con lo que se vivía en la época de la Guerra Fría y algunas otras situaciones que uno podía vivir, o la influencia de Star Wars o de Kroll, todas esas grandes producciones de Hollywood que en ese tiempo pues eran impactantes, sobre todo para uno que era pues niño o adolescente. Entonces prácticamente me entró la curiosidad sobre ese Necronomicon tan famoso y pues lo llegué a ver en una librería esotérica, pero estaba cerrado. Y en la contraportada vi que pues era un libro de magia, que era un libro muy fuerte, que es más, hasta decía que que era tan fuerte el libro de que lo mantenían encerrado con protecciones, porque no podía ser abierto por nadie, solamente por gente experimentada. Entonces me entró cada vez más la curiosidad de ese mentado Necronomicon, hasta que llegó un momento, ya cuando pasó bastante tiempo, cuando estaba en el último año de la carrera, lo vi que estaba y dije, no, pues esta vez sí lo voy a comprar y voy a destapar y voy a ver de qué se trata. Y ya lo empecé a ojear, lo empecé a analizar, pero para mí tenía un significado muy extraño realmente, porque los que han visto el Necronomicon podrán darse cuenta que está lleno de simbología y de cosas y de seres que nunca en la literatura puede, o sobre todo en las mitologías puede encontrarse. Pero a mí realmente eso fue lo que me generó una gran curiosidad y sobre todo conocer más de Lovecraft, que pues él ha sido fundamental para pues la creación sobre todo de la Tríada Perfecta. ¿Y qué pasó después? Llega el año del servicio social. En el año del servicio social, pues prácticamente es cuando estando en las playas del Pacífico de la localidad donde me encontraba, uno ve el Pacífico y una inmensidad tan grande, así totalmente, de que ve el mar y dice, ¿qué habrá más allá? Es tan imponente el Océano Pacífico, realmente no se compara nada con el Océano Atlántico, porque el Océano Atlántico, pues uno sabe que va a encontrarse una isla muy cerca, o que va a estar pues algo que está cerca de ahí, pero en cambio el Pacífico se ve tan imponente porque uno dice, yo creo que hasta allá se ha de estar China o ha de estar Japón, cualquiera de esos países que pues que colindan con lo que es el Océano Pacífico. Y me imaginaba pues a Cthulhu saliendo de las profundidades del mar y llegando ahí a la playa. Y fue donde se me prendió la idea de uno de los personajes que se llama Biblos, que Biblos pues prácticamente es pues un archidemonio, es una creación que pues prácticamente nadie se imaginaba. Entonces, de ahí es de todo ese recorrido, de donde surge prácticamente todo lo de la triada perfecta. Hay una parte donde, pues, hablaremos más al rato de un arqueólogo. Sí, de hecho, yo en ese tiempo, pues, no tenía así como la idea de, pues, andar, como se dice aquí en México, del tingo al tango sobre lo que es la arqueología o de la antropología, sino de que ese personaje a lo mejor se reflejó en mí, pero ya en un futuro, después, y así lo empecé a escribir a mano, porque de hecho la tirada perfecta está escrita a toda mano. ¿Y qué ocurrió después? Porque pues ya después de cuando terminé la carrera, volví pues prácticamente a hacer lo de la especialidad y fue cuando empecé a hacer artículos. Entonces, imagínense, les estoy hablando que la escribí en el 2003 prácticamente. Es hasta el 2010 cuando digo, no, pues tengo un documento que no me gusta, a mí no me gustan dejar documentos así a medias, no me gusta dejar las cosas a medias, y dije, lo voy a empezar a transcribir. Y lo empecé a transcribir a máquina práctica, bueno, en la computadora, y ya le avancé un buen tramo. ¿Y qué ocurrió? Vuelvo, pues a retomar eso en la pandemia y es cuando digo, no, esta vez sí voy a terminar la tirada perfecta, ahora sí voy a transcribir todo y lo voy a dejar ya completo porque no, en algún momento yo quiero que pues ese libro, esa novela, pues se llegue
pues a dar a conocer, que llegue a estar a lo mejor hasta en una película, yo decía cuando lo empecé a escribir allá en mi servicio social, pero realmente pues en el servicio social los que llegan a estar en medicina muchas veces están saturados de trabajo, pero en el caso mío yo tenía cierto tiempo para poder volar mi imaginación y aparte de eso como estaba solo, pues más me inspiraba todavía, pero así es como el origen de la triada perfecta. Uf, o sea, esta novela tiene, pero los años que se ha venido fabricando, me encanta. Eso es algo que me fascina muchísimo, encontrarme obras que llevan tanto tiempo siendo germinadas porque le permiten a uno no solamente ver al autor de ahora, no me permite solamente verlo a usted hoy, sino al usted de hace años, de hace 20 años, del 2000, imagínese, el mundo era otro en los 2000 y las cosas funcionaban de otra manera, uno estaba en otra etapa en ese tiempo, entonces, no, pues imagínese, me encanta encontrarme obras han sido de largo aliento, pero que al fin han encontrado la luz, porque es bueno, a veces uno se queda con los escritos ahí guardados y atravesados en el corazón y duelen, porque es como un hijo que no nació, ahí está Sí. perturbándole a uno poco a poco la existencia. Entonces me alegra muchísimo por usted y por los lectores que tengan la posibilidad de adquirir esta obra, porque no sé cómo decirlo, es una mezcla muy interesante de culturas, de deidades, de historias, de rarezas. Para mí, yo si pudiera definir la tarea perfecta sería como una combinación de rarezas, porque uno entra a un mundo al que no accede con facilidad porque es una obra, por ejemplo, que yo no había leído otra obra. Y eso que a mí me gusta mucho la lectura esotérica, de meditación. Soy muy de esa rama, pero esto es una ficción que se consolida como un mundo mágico atravesado por distintas culturas. Eso me pareció muy interesante porque se menciona un poquito de todo. Y se menciona algo que a mí como filósofa siempre me ha inquietado y es la verdad. La verdad es un punto de foco muy importante y es una persecución constante de la verdad. Entonces yo quería que abriéramos la discusión ya propiamente sobre la obra antes de hablar de personajes, de hablar de otras cosas, que hablemos de la verdad. La verdad es un tema muy amplio. Pero aquí la verdad se presenta como un algo tangible, como un algo al que se puede llegar y acceder a él, y me gustaría que, que hablemos al respecto, que usted me cuente un poco si tiene que ver con usted o si es simplemente algo que moviliza a los personajes desde la ficción, ese deseo por encontrar la verdad. Bueno, pues como bien decías, hay una parte esencial de esta novela que es el aspecto del ocultismo, del esoterismo. Desde niño, pues prácticamente ha sido un apasionado prácticamente de todas estas áreas. Aparte de lo que es la literatura, que pues uno pues llega pues a leer de los clásicos, Julio Verne, lo que es Dickinson, los hermanos Grimm, Perrault, varios, pues realmente en el caso mío fue más acercarme a todos pues los maestros del esoterismo, llámese el Mago Iroe, Madame Blavatsky, lo que es Aleister Crowley, lo que es Krumheller, entre otros por mencionar. Entonces prácticamente uno empieza a estructurar varias situaciones que ellos prácticamente tratan de buscar la verdad. Como se habla de la búsqueda de la verdad, cada personaje que podemos encontrar ahí trata de buscar su propia verdad. Por ejemplo, el arqueólogo del que hablo, que no tiene nombre ese arqueólogo, que a lo mejor yo me proyecté años atrás, bueno, varios años hacia adelante, pues prácticamente él busca qué es la verdad entre el bien y el mal. Para él su búsqueda era qué era el bien y el mal, qué era esa situación que existe entre Dios y el diablo, quién es de dónde surge el bien, de dónde surge el mal. Para él era esencial conocer esa verdad. Para él prácticamente, para no generar spoilers y todo eso, pues prácticamente él al final de su vida encuentra qué es la verdad y a final de cuentas la quiere revelar,
¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo toman de a loco. Pero él sabe que aunque lo hayan tomado de a loco, él tiene la verdad, él conoció la verdad y eso es lo que interviene en este aspecto. Otro de los personajes, por ejemplo, y que varios de los lectores se han identificado mucho con él, es con Albertito o Betito, el niño mago que pues prácticamente tiene una vida bastante difícil. Es tan terrible su vida que sufre abusos, que sufre una gran cantidad de situaciones muy críticas, desde estar todo quemado de su cuerpo pues prácticamente él encuentra la verdad cuando él al final de su vida sabe quién es él, porque él se manejan en esta novela dos planos existenciales o quizá podemos llamar dos mundos o dos dimensiones paralelas, donde él entra, donde él en este plano que estamos, a través de ese libro que le regalan, pues prácticamente entra a otro mundo, donde él es un poderoso mago, donde él tiene todo el poder, él es reconocido, pero cuando él vuelve al orferinato, pues prácticamente ahí no es nadie, nada más que un niño quemado. Y al final de sus días se enfrenta a la verdad de quién es él realmente, quién fue en un pasado como tal, y él es su verdad la que encuentra. También si, otro personaje que es Feraz, que es la fiel pues compañía del arqueólogo, ella también necesita conocer la verdad porque ella sí la tiene que llevar a su pueblo, ella tiene que vivir múltiples experiencias para conocer qué es esa verdad de la que tanto andan buscando y que fue una de sus misiones de ella para que se pudiera revelar todo. Pero les digo, no les puedo dar más detalles porque necesitan leer la tirada perfecta para conocer cuál es esa verdad casi al final del libro. No, y Mm. ahorita que mencionas justamente a ese personaje le pasó algo curioso y la resolución que le das me gustó mucho. Y es cuando ella cae en el pecado de la carne, como lo mencionas ahí, y el arqueólogo decide darle una respuesta que uno no espera del libro. Y la respuesta es, eso es una construcción del mundo. La pureza tuya va en algo más profundo que esa, perder esa pureza por la que había estado acompañando al arqueólogo por tanto tiempo. Me pareció bellísimo. Me pareció bellísimo porque yo esperaba pues que eso destruyera totalmente los sueños de ella convertirse en sacerdotisa de su pueblo y llegar a hablar de esta verdad que llevaba tanto tiempo buscando junto a su compañero. Y entonces yo dije, magnífico, es una muy buena forma de solucionar este conflicto porque parecía muy grave, parecía que nos iba a tomar un montón de capítulos sacarla a ella de ese ahogamiento existencial en el que había caído y la solución fue simple. Eso no es un problema para nosotros. Tenemos una meta a la que había que llegar y obviamente el conflicto que tienen es luchar contra el mal, la materialización del mal más mal, porque es como el que acaba, o sea, este es el que acaba con no, porque es muy curioso el surgimiento de este personaje que encarna el mal, porque es un personaje que surge de comerse al mal. Entonces es como una metáfora sobre la metáfora. El mal que se come al mal se convierte en el mal de todos los males. Y entonces Exactamente. empieza esta lucha de los personajes y nos presentan al personaje, a Betito, pobrecito, en huérfano, quemado, pero lleno de sueños, que lucha por encajar en alguno de estos dos mundos, pero siento que se siente ajeno en los dos. Siente que no pertenece y es precisamente porque en un inicio no ha logrado eso de juntar eso que es en el mundo terrenal y eso que es en el mundo que yo consideré más espiritual, volverlos uno Ajá, sí. para poder caminar y ser el mago que está destinado a ser y que no está destinado a ser porque ya fue, es retomar. En fin de cuentas, él le dio origen a todo este problema. Uno se pone a pensar, debe resolverlo porque él fue el que alborotó el avispero en un principio. Entonces tiene una tarea muy difícil y además solo es un niño. Y aparte que llega el conflicto de confiar y cuando confía, confía en las personas equivocadas.
este Sí, compañero que lo va pasando por estos diferentes espacios en donde están estas deidades que le van mostrando quién es y le van dando sabiduría, y está acompañado de la mano de la peor compañía del mundo. Y uno dice, ¿por exactamente. qué, Betito? ¿Por qué? Tantos caminos que habían que recorrer y termina cayendo en este espacio en donde uno dice, no, todo va a salir mal. Y el mal se va a convertir en todo lo que domina a este mundo. Lo bueno es que tienes un buen equilibrio. Tienes un buen equilibrio entre lo que el mal ofrece y lo que el bien ofrece. Y trata de todo el tiempo estar equilibrando. Ni hay mucho mal, ni hay mucho Ah, bien. Eso, tratas de mantener un equilibrio ahí, porque es muy importante el papel del bien y el mal aquí, porque en fin de cuentas es como la lucha en la que todos estamos inmiscuidos, unos más que otros. En este caso sabemos que están los protagonistas, que son los encargados directamente de salvar la situación, y están quienes están ahorillados a vivir el bien o el mal, dependiendo de estas fuerzas, eh, más allá de su control. Y eso te quería preguntar, aquí en esta obra se presentan una cantidad de deidades. Hay de todos, desde los del infierno hasta los celestiales. A todos nos los presentas y son un montón. Y uno no sabe por dónde empezar a dimensionar quién es quién, porque es que nada, son muchísimos personajes. Entonces yo quería que me hablaras un poquito precisamente de eso, de dónde surgen, dónde fueron las investigaciones, qué libros, qué cosas te llevaron a reunir a todas estas deidades variadas para crear esta gama del bien y el mal, bien segmentada, en donde uno empieza a decir, ah, bueno, estos son los seguidores de este y estos son los seguidores de este, y los empieza uno a organizar. ¿De dónde surge toda esta creación? bueno, aquí en este punto hay algo muy importante. Cuando las personas llegan a tener, pues, cierto conocimiento sobre lo que es el esoterismo, principalmente de la demonología, todo lo que es la angelología principalmente, inclusive hasta los nombres de Dios, pues lo verá y dirá, bueno, realmente aquí está plasmando varios aspectos, porque de hecho el libro lo han leído pues varios personas, por ejemplo, tarotistas, masones, y pues realmente dicen, bueno, sí, hay varias situaciones aquí que concuerdan con lo que nosotros manejamos en nuestros talleres y todo, porque de hecho exclusivamente hay dos reinos, el del bien y del mal. En la tirada perfecta, pues prácticamente cuando Dios Todopoderoso decide ya terminar de una vez por todas con lo que es Satanás, pues existe la lucha como tal. Y en esa lucha, pues surge Biblos, que es como nosotros sabemos de que es un parásito prácticamente. Todos dentro de la demonología hay varias, pues, legiones, hay varios cargos, por ejemplo, existen el gran duque, existen lo que son el príncipe, hay una corte demoníaca y cada uno de esos demonios tiene su nombre, pero en esa guerra la gran mayoría de esos gobernantes pues pierde la vida. El único que sobrevive es Asmodeo. Ese es un demonio pues prácticamente muy poderoso y del cual pues se ha hablado en varios textos o en varias, hasta eh, pues películas del cine se comenta del nombre de ese demonio. Entonces, pues prácticamente al ya no existir ninguna esa corte, pues como Biblos es un parásito que realmente no tiene ningún significado, empieza a absorber toda la energía de todos esos, de esa corte demoníaca, y por eso surge un archidemonio, un ser que definitivamente es aún más poderoso que el mismo Satanás y que en poder se iguala al mismo Dios. Dentro de lo que es la triada perfecta, manejo la gran cantidad de los nombres de Dios. Si, por ejemplo, Tetragramatón, Agla, Adonai, todos esos son los nombres de Dios y generalmente esos los podemos encontrar en varios libros que son, pues, sobre todo lo que es las clavículas de Salomón o por ejemplo, lo que es los tratados de Elifas Levi, de lo que es tratado de alta magia. Ahí podemos llegar a ver los nombres de él. Inclusive en el mismo Corán también llega a ver algunos nombres de Dios.
Y por eso yo de una manera empiezo, no pongo constantemente la palabra Dios, sino que realmente lo que hago es de que empiezo a poner los nombres que en ese momento pues van surgiendo de todos los textos, para hacerlo de una manera como más mística la obra. Prácticamente voy metiendo todos sus nombres. Los que sí se quedan como tal, pues es lo que es la corte celestial, el ángel Miguel, el ángel Gabriel, todos ellos pues conservan sus rangos y sus nombres como tal. Y pues prácticamente hay varios pasajes del Corán donde hablan de que Dios es un ser déspota, que realmente Él no va a contemplar el hecho de estar ayudando a nadie por lo mismo de las obras que uno realmente transgrede de ese libre albedrío que se le ha dado. Entonces pues dice, no, pues yo no voy a estar pues ayudando a ellos, pues ellos que salgan adelante. Por eso en casi el capítulo final, él decide dar un objeto con el cual pueden acabar a Biblos, que tampoco voy a decir el spoiler porque pues prácticamente a ella les estaría dando la clave de muchas cosas. Sí, eso es interesante porque uno no, yo, a Dios yo como Dios, Jehová, Ujú. Alá, Yahvé, por ahí, pero vienen otra cantidad de nombres que usted dice, este recorrido, este misterio Ujú. bíblico que uno conoce puede ser mucho más profundo de lo que uno Exacto. se llega a imaginar, y es un área del conocimiento que mucha gente durante toda su vida solamente ve por encimita, sí, muchas personas no la Ujú. conocen, porque estas Exacto. ciencias de lo esotérico y estas ciencias alternativas no se llevan muy bien con las otras ciencias, con las ciencias exactas, Exacto. con lo que ya con lo que llamamos ciencia en general ahora. Entonces me sorprende, ¿cierto? Encontrarme a un médico con conocimiento esotérico y religioso místico, porque por lo general esas dos cosas casi no se llevan. La verdad es que uno se encuentra con profesionales de la salud, con sociólogos, con antropólogos, con diferentes personas que hacen parte de la rama de la ciencia y son muy escépticos, no les interesan Ah, estos sí. temas porque no son temas que valga la pena estudiar, pero son temas muy emocionantes porque le permiten a uno vislumbrar otra realidad eh, que permite también escapar de alguna forma de esta realidad tan cuadriculada y tan determinada Sí. por ciertos principios científicos de los que uno no puede escapar. Entonces, es muy curiosito y porque siento que llevas mucho tiempo dedicado a esto y compartir espíritu de alguna forma de científico y esotérico debe ser una dualidad un poco curiosa, extraña. No sé si se lo hayan preguntado en otro espacio, decir, ay, ve, ¿y usted por qué siendo doctor cree en todo esto de demonios y cosas de otros mundos, ¿cierto? Pues de hecho ha ocurrido, por ejemplo, con lo del vudú, porque, por ejemplo, en la revista colombiana que comento, hablo del vudú y del OVEA, pero, por ejemplo, en una revista cubana tengo un artículo sobre lo que es el espiritismo y la espiritualidad, el espiritismo que se maneja allá en Colombia mismo y también en Venezuela, de la famosa María Leonza y todas sus cortes, la corte india, corte africana, y la espiritualidad de aquí de México, que es muy similar a lo que es al espiritismo venezolano prácticamente. Y en otro, he hablado hasta de la misma santería, cómo México ha integrado en sus magias propias de aquí del país la santería como un todo para poder hacer sus rituales y todo lo que es la magia en sí. Yo siempre he creído que desde Latinoamérica se puede hacer una versión ultra mejorada y poderosa de Harry Potter a lo latinoamericano, con toda la riqueza cultural y ritual que tenemos en estas regiones, podríamos crear todo un universo acerca de la magia que atraviesa a Latinoamérica, porque es un país, es un continente muy ritual. México, Colombia, Venezuela, todavía se conserva muchísimo esto de hacer brujería, santería, eh, vudú. Por ejemplo, el país en el que yo vivo, que es Colombia, tiene una mezcla de un poquito de todo. Así. Entonces tenemos, si hay vudú en las comunidades negras,
Hay santería en el centro, Sí. hay brujería para, digamos que para la zona de la costa. Aquí en todo lado hay brujas y hay cuentos y hay espíritus de la naturaleza. Así que yo creo que este sí es un tema muy interesante. Sí es un tema muy interesante de tratar y que yo siento que este tipo de, como de ahondamientos en estos temas podrían dar para más de una sola novela. Podría hablarse de personajes particulares que creen su propio universo en el cual hablar. Pero yo quería pararme en un punto hablando aquí del poder de las deidades y es sobre Biblos. Yo quería preguntarle por qué, siendo un ser tan poderoso, necesita una suerte de permiso, necesita una suerte de apoyo terrenal para poder atravesar ese velo del mundo espiritual y poder empezar a ejercer su poder en el reino humano, ¿cierto? Uno dice, siendo una criatura tan poderosa, el equivalente al Dios judeocristiano que todo el mundo conoce, que es omnipotente, todopoderoso y que está en los corazones y en el pensamiento de todo el mundo, si es equivalente a este ser, ¿por qué necesita de una identidad como el mago, ¿cierto? Como los magos que lo apoyan o como la corte demoníaca, por así decirlo, para que su reino atraviese ese velo de, digamos, del mal al bien, al espacio terrenal? ¿Por qué? ¿Por qué lo necesita? Yo lo lanzaría, hágale, destruya todo a su paso. Es que él, por ejemplo, cuando para que el ser humano, hablando desde un aspecto ya más, más religioso, para que el ser humano conociera el poder de Dios, forzosamente existió Jesús. Y él, pues prácticamente, pues no tanto retomando aspectos de las diferentes ramas del cristianismo, pero en particular él es una Trinidad, Dios Padre, que es el ser supremo máximo, Dios Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Al final de cuentas es una triada ahí realmente. Entonces lo que buscaba Biblos era pues una triada como tal. Necesitaba forzosamente una especie de Mesías que lo diera a conocer, que el mundo supiera que Satanás había desaparecido, que Satanás ya no era ese ser que pues en cierta manera unos le temían, otros lo adoraban, era un ser que pues fue arrojado del paraíso por rebelarse ante Dios y que había desaparecido totalmente. Entonces, Biblos necesitaba forzosamente darse a conocer en el mundo terrenal para que él pudiera ser adorado como lo fue en un principio Satanás, y él buscaba un Mesías, un mensajero para que pues lo diera realmente a conocer y él realmente ya se le conociera como Biblos, como el ser que maneja todo el mal del universo. Realmente es ese aspecto como tal. Y de hecho podemos encontrar varias triadas como tal ahí, pero la principal es siempre al final la que ustedes deben de descubrir. Pues eso sí me parece interesante, pero quería preguntar cómo la adoración, el reconocimiento, ¿es cuestión de poder o es cuestión de estatus en comparación con el Dios? Es decir, al Dios también se le reconoce y se le alaba como el creador, como el dador de vida, como el todopoderoso. ¿Necesita eso con el fin de poder entrar al mundo o podía hacerlo si quisiera? Pero lo que necesitaba era que se le conociera, que ya nadie pensara en, ah, bueno, Satán, qué miedo el diablo, Ujú. Lucifer, etcétera, sino que todos pensaran, ay, qué Exacto. horror, Biblos, qué miedo esta criatura que ahora gobierna el mal del mundo. Sí, de hecho así es totalmente. Él todo, con todo el poder que tenía, necesitaba forzosamente un vehículo que pudiera pues darse a conocer como tal, porque lo mismo pasó con Dios de alguna manera. Si nosotros nos retomamos a épocas ancestrales, lo empezaban a adorar como el sol o como en algún animal como tal, o por ejemplo nos remontamos a las mitologías, que pues prácticamente eh, hay alguien que los da a conocer a los, pues prácticamente a los jerarcas principales, por ejemplo, Zeus o lo que es
Odín o Wotan o cualquiera de las otras deidades, o el mismo Quetzalcóatl acá en lo que es el área de, pues de México como tal. Ese es el principal motivo de que pues Biblos pues realmente no podía con su poder manifestarse así de la nada, porque si él se manifestaba, lo mismo pasaría con el mismo Dios, se llenarían de terror. Nosotros a lo mejor recordemos cuando Dios como tal empezó a hablar con Moisés, con Abraham, con Isaías, él tenía que pues, manifestarse de alguna manera para que lo pudieran dar a conocer, porque si él se presentaba así como es, pues les generaría miedo pues, a la humanidad o a las mismas personas que dirían, no, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se horrorizarían por ese poder tan inmenso que llegan a tener las deidades como tal. Ah, pues sí tiene todo el sentido del mundo que requiera una preparación antes de su presencia, porque es una presencia Exacto. más grande de todo lo concebido por lo humano. Y teniendo en cuenta que lo humano es bastante limitado y se presenta acá como lo más insignificante, lo más bajo y lo menos relevante eh, de la creación, creo yo. Entonces sí, tiene mucho, mucho sentido. Y eso me lleva a otra pregunta. Vamos a ir de pregunta en pregunta, aprovechando. La tríada perfecta tiene algunos símbolos. A lo largo de todo el escrito van apareciendo símbolos Sí. como estos, que me genera mucha curiosidad saber de dónde salen estos símbolos, cómo surge y por qué decides ponérselos al lector. Bueno, ahí pues, como les comentaba, el libro del Necronomicon fue un libro que trascendió totalmente y sobre todo fue influencia en cierta manera, para este libro. Generalmente, cuando yo años después lo empecé a analizar ya con profundidad, no con los ojos que lo vi cuando estaba en el 2003, sino ya como pues a lo mejor estudioso del esoterismo, nosotros les llamamos sigilos, que son generalmente creaciones mágicas, que hay una rama de la magia que es la magia del caos, que ahí se manejan cualquier tipo de símbolo. Si yo quiero invocar a Anubis o a Quetzalcóatl, yo genero mis propios símbolos. Y pues prácticamente así fue como tal lo de los símbolos que vienen ahí. Son sigilos para poder invocar o de protección como tal, pero realmente esos surgieron así de la imaginación, los creé realmente así, pues, de la inspiración realmente, pero realmente son creaciones propias realmente, no son sacados de ningún libro ni de ninguna otra parte, sino son creaciones mías realmente para la obra. Bueno, yo creo que a menos en cuestiones técnicas le ofrecen a la obra un respiro de la narrativa, es decir, hay pausa para que tú detalles qué es lo que está sucediendo y como llega y dice unos símbolos como estos y pum, Ajá. aparecen los símbolos, tú tratas de decir, bueno, ¿qué con estos símbolos? ¿Qué pasó? ¿Qué significarán? También le ofrecen a la lectura una suerte de misterio e investigación que lleva al lector como a querer picar un poquito más y a decir, bueno, van a aparecer más símbolos, se van a conectar los símbolos unos con otros eh, y podré invocar yo algo si aprendo a leer estos símbolos. No sé, sí creo que al menos en la parte técnica le aportan, le aportan dinamismo a la lectura, porque eso también es un descanso visual para el lector y ayuda como a conectar con la lectura, porque a veces fragmentos muy largos o mudas narrativas muy Sí, extensas hacen que uno se agote y que por lo seguro. general deje un capítulo a la mitad y abandone porque Ujú. está cansado de la lectura. Entonces sí, resulta ser una buena estrategia para la narrativa, al igual que los mantras. No sé si llamarlos mantras porque no sé cómo las oraciones que Ujú. tienen separadas en negrita, en mayúscula, como para que tú hagas una pausa y las recite a modo de mantra. Tan, tan, tan. No puede evitar uno leerlas como con ritmito, como con tin, tin, tan. Y eso también hace que la lectura tenga un respiro, porque a veces cuando uno lee textos que tienen tantos nombres, que tiene, sí, como tantas enunciaciones de personajes y personajes, es como cuando uno lee por primera vez la teogonía, algo así, que a usted le presentan a Raimundo y todo el mundo y usted no sabe
cómo abarcar a todos los personajes que se le vienen presentando, entonces esto permite cierta fluidez en el texto. Pues eso sería como lo que yo hasta este momento tendría para preguntar del texto, las dudas que me habían surgido en torno a personajes, en torno a la historia, porque claro, es una historia como yo te lo dije en un principio, para mí es como muy variopinta, muy llena de muchas cosas que abren puertecitas. ¿Sí? Tú dices, bueno, cada cosa que se va poniendo no es solamente la cosa que ayuda a que uno desarrolle la historia, sino que también lo lleva a uno a preguntarse por mundos que uno no había considerado y que son curiosos, que en este caso son literatura, pero que para muchos otros son un reflejo de la realidad y existen y están ahí ocultos al ojo común. Entonces, eso es bueno adentrar al lector en el cuestionamiento del mundo místico, del mundo esotérico, y más en el contexto en el que estamos. Interesarse por lo ritual como latinoamericano prácticamente es una deuda étnica. Es decir, si uno como latinoamericano no se interesa por estos temas, es dejar de lado parte de lo que es uno. Entonces, esas eran las preguntas que yo tenía. Ahorita me gustaría saber si tienes alguna duda, si quieres resumirnos para ti qué significa la triada perfecta en últimas, para ir cerrando con esta entrevista. Bueno, hay un aspecto que manejan pues, en los trabajos que se llegan a hacer pues, en los círculos esotéricos, de lo que es la hipótesis. La hipótesis podemos llamar que es Betito, porque él pues prácticamente no tiene completamente el conocimiento y solamente él tiene una parte. Posteriormente llega lo que es la tesis. La tesis prácticamente sería cuando él se convierte en el mago Rashak. Y pues prácticamente las antítesis serían pues el mago Dastak, que sería totalmente la contraposición de la tesis. Él es lo opuesto completamente de la tesis. Y finalmente tenemos lo que es la síntesis, que esa pues nos la da el arqueólogo sin nombre. Prácticamente es lo que me han comentado varios de los lectores que pues manejan todos estos términos, incluso les he de comentar que algunos de ellos sí han hecho algunas de las invocaciones y han podido entrar a esos portales porque realmente pues ellos conocen otros niveles energéticos y todo y de hecho sí me dicen, yo he podido ver esos portales. Con eso les puedo decir todo, de que pues sí, ha habido personas que sí se han atrevido a poder entrar a esos o han estado cerca de esos portales de los cuales yo hablo como tal. Y pues uno puede ir viendo que existen triadas ahí como tal. Triadas pero la principal es la del final. Esa sí es importante que ustedes la conozcan, porque si les doy algún spoiler, pues ya van a saber de qué se trata. Dicen, no, pues ya para qué lo compro el libro, mejor pues queda así. Y de hecho hay un punto importante que hay que resaltar. Generalmente hay una filosofía que habla de que lo que es arriba es abajo o lo que está adentro está afuera. Nosotros nunca nos podemos imaginar, y eso es lo que manejo en la tirada perfecta, de que nosotros estamos en esta dimensión, en este mundo, o lo que ustedes quieran llamarle. Nosotros vemos, por ejemplo, lo que pasó con lo del COVID, las guerras de Ucrania, otras situaciones que han ocurrido en la faz de la Tierra, pero a lo mejor uno no se ha preguntado qué está pasando del otro lado de lo que es, pues, en el otro mundo terrenal, en el otro mundo, en la otra dimensión. ¿A poco todo estará en paz? ¿A poco todo estará en una relativa tranquilidad como uno se puede imaginar o como uno ha llegado a conocer a través de las religiones, de que uno dice, bueno, pues en el Islam manejan de una manera pues lo que es el cielo y el infierno, en lo que es el cristianismo lo manejan de otro y otro, pero a lo mejor uno no se imagina que existen esas peleas como la que yo planteo en la triada perfecta, donde se ve una lucha en ese plano existencial que se ve donde la tierra se ve afectada, no como las guerras
que estaban teniendo ellos, sino a través de otro tipo de guerras y hasta enfermedades mismas. Por eso ese es como el planteamiento de que a lo mejor uno nunca se imagina qué es lo que está ocurriendo allá arriba o qué es lo que está ocurriendo allá abajo, qué pasa, y eso hasta se puede aplicar igual hasta en la vida de uno, porque existe como una reflexión final de, sobre todo la búsqueda de la verdad y sobre todo el entendimiento de lo que es lo que está pasando realmente y cómo se ve reflejado en nosotros y sobre todo en la humanidad, que ese es como engloba como tal. De hecho, yo al inicio hablo de que los personajes no tienen como por ejemplo, una nacionalidad como tal, porque uno diría, no, pues estos personajes son mexicanos o algo así, sino que hablo de que en algún lugar de la Tierra, así es como lo empiezo a manejar, o sea que eso puede ocurrir ya sea en Centroamérica, en Sudamérica, puede ocurrir a lo mejor aquí en México, en Estados Unidos, en cualquier parte, si uno adapta los personajes puede estar ocurriendo en cualquier parte. Y así, pues prácticamente, ese es de los detalles más importantes de la triada perfecta. Bueno, Ujú. muchísimas gracias, René Shelley, por acompañarnos hoy aquí en Entrevistas y Letras. Muchísimas gracias a los amantes de la literatura que nos acompañaron hoy aquí. Esto fue un pequeño resumen de La Tríada Perfecta, acompañada de su autor, que tuvimos la fortuna de tenerlo hoy aquí y hacerle esta entrevista. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Espero poderlo tener en otros espacios. Y yo creo que esto fue todo en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Y no olviden que bendita sea la literatura. Hasta pronto.